No piensen, no es un versus, no vamos a ir unos contra, no tomen bando porque no es mujeres contra hombres, ¿ok? Esto es conferencia de matrimonios. Exacto. Es conferencia de matrimonios, sí. Obviamente, sí, nosotros no nos vamos a pelear con la comida nunca. Nunca. Entonces, pero esta sesión aprovechenla porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que durante todas las sesiones Dios como que me ha contestado cosas. Entonces es chévere porque podemos ver a Dios contestando oraciones. Yo creo que en los formularios hay preguntas que tú, que hace tanto le quería hacer esta pregunta a mi esposo o a mi esposa. Y ahora estamos en una sección en donde ustedes mandaron las preguntas. Entonces va a ser nice porque también se van a poder quedar no solamente con lo que predicamos aquí, con lo que enseñamos aquí, sino con su punto resuelto. Entonces, bueno, ojalá que… La dinámica va a ser esta. Eri y yo vamos a estar moderadores, vamos a ser los que vamos a hacer las preguntas, vamos a meter la cucharada seguramente porque es imposible que no lo hagamos, pero para que sea práctico y alcancemos la mayor cantidad de preguntas, entonces vamos a hacer preguntas directas a alguno de ellos. O sea, la misma pregunta no la van a responder todos, no nos preparamos. Si alguno de ustedes no se siente listo para responder a esa pregunta, tiene todo el derecho a decir paso y otra persona va a asumir su rol, pero no se puede pasar más de 3 veces. Así que cuide su spot y su tarjeta para avanzar, ¿okay? Porque ustedes son los invitados, ustedes son los que saben. Claro. Ok. Y si nos queda un poco… ¿Alguien quiere evitar responder? Sí. Y si nos queda algo de tiempo y queda por ahí cosas pendientes, posiblemente se presta para que hagamos preguntas directas y alguno de ustedes va a levantar la mano y va a decir, quiero preguntar esto. Si nos queda tiempo, vamos a ver cómo rinde todo esto. Muy bien. Okay. Espíritu Santo, toma el control de nosotros, toma la dirección de este tiempo para que podamos ser responsables y sabios a la hora de contestar. Queremos responder no en nuestro conocimiento y mucho menos en nuestra experiencia. Queremos responder desde tu corazón y que tú sigas siendo exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Pero usted hace la primera pregunta, pastora. Muy bien. ¿Vale la llamada a un amigo? Sí, bien. Podemos llamar a nuestros pastores y estamos en directo aquí. Muy bien, se vale, pastora, se vale. Si es necesario, se vale. Por $1 millón todo se vale. Muy bien, amor, comienza entonces tú con la primera pregunta y a quién se la quieres hacer para que ya se vaya preparando. Ok, a Chini. ¿Está bien demostrar nuestras emociones, incluido el enojo, a nuestra pareja o hay momentos que debemos mostrar dominio propio aunque estemos enojados? Pasa palabra, ¿no? Yo creo que el enojo tiene una raíz, o sea, el enojo viene por algo y la comunicación es importante. Más que demostrar el enojo, tiene que ver con comunicar lo que me provocó el enojo. Entonces no es como, está bien si demuestro mi enojo o no, sino que siempre está bien que comuniques lo que provocó tu enojo. Y creo que también no es solamente comunicarlo, sino que también ser sabio en la forma en que lo vamos a hacer. Si vamos con ataque, obviamente la respuesta probablemente no sea la que esperamos. Y algo que hacemos mucho es practicar la frase, hiciste esto que me hizo sentir de esta forma, no como sino como cuando hiciste esto me hiciste sentir triste, me hiciste sentir deshonrada, me hiciste sentir y quiero expresar mis sentimientos, pero no, para mí el enojo es la demostración de algo que está ocurriendo y es necesario comunicar lo que está ocurriendo. No sé si se respondió, no sé si está bien, pero tome lo que le sirva. Muy bien, excelente. Yo le quiero hacer esta pregunta a Pastor Hugo, que de los 4 el que tiene más cara, no mentira. No. Mentira.
Cancelado lo que dije. Solo te quiero preguntar a ti. ¿Cómo podemos evitar ser celosos? Y sobre todo si tenemos alguna duda. Ok. ¿Cómo evitar ser celosos? Sobre todo si tenemos. Sí, y cuando hay dudas como en el matrimonio y eso. Ok. Yo creo que el evitar ser celoso parte de la seguridad y la confianza que tú debes tener en tu pareja. Primero que todo. O sea, si no hay esa seguridad y no hay esa confianza, pues va a ser inevitable sentir celos. Entonces, además, es algo que se construye entre nosotros dos. Esa confianza y esa seguridad se construye entre la pareja. Si en algún momento yo siento celos por alguna razón, pues simplemente yo tengo que compartirlo, no puedo quedarme con eso allí. Porque entonces ese sentimiento que de pronto puede ser de alguna manera natural se puede convertir en algo malo. Entonces el no sentir celos está basado en la seguridad y en la confianza que yo tengo en mi pareja. Y es algo que tengo que conversar y compartirlo con ella. Excelente, muchas gracias. Ok, muy bien. Aquí hay otra pregunta, la voy a tratar de descifrar. ¿Cómo hacer para que los hijos entiendan sin temor que son amados, pero que la pareja es importante? Okay. Mira, amor, ¿cómo hacer que los hijos entiendan Ajá. y que no se sientan como temerosos de que la pareja es lo más importante en la familia? Okay. Que los Gracias, hijos no pastor. se sientan intimidados. ¿A quién le quieres preguntar? A la pastora Brigitte. Bueno, yo creo que lo más importante, y es lo que aplico en mi vida diaria, porque no se trata de inventar nada, ¿verdad? Sino que lo que hace parte de nuestra vida y lo que en nuestro caminar con Dios hemos aprendido, y es involucrarlos a ellos. O sea, no hay una distinción entre el amor que yo puedo tener poniéndome yo como ejemplo que yo tengo hacia mi esposo, las atenciones, nuestros tiempos y lo que hago con ellas también. Entonces, si hay un momento en el que voy a tener un detalle con Hugo, yo las involucro, vamos a hacerle esto. De hecho, hemos llegado a un punto que ellas están pendientes y saben nuestro aniversario y dicen, mamá, ¿quién nos va a cuidar Salgan, porque ellas no, o sea, de verdad nunca lo hemos experimentado, y creo que la clave ha sido eso, sentirlas involucradas y darles el lugar que les corresponde a ellas. O sea, no desbocarnos por nuestra pareja, sino mantener un equilibrio en donde ambos se sientan cuidados, atendidos y amados. Excelente, Excelente. excelente, muy bien. Ya lo dijeron sigues tú, Juanca, Ajá. ya lo dijeron ahorita en su sesión, pero quizás podemos hablarlo de una manera más práctica. De hecho, yo pienso responder a esta pregunta también, pero me gustaría iniciar contigo. ¿Cómo saber identificar cuál es nuestro propósito como hogar? Yo creo que una forma práctica es ver las características también que tenemos personales, o sea, cosas súper simples, los gustos, las maneras de reaccionar, veo todo, no solamente lo interno, sino también nuestros intereses, las cosas que Dios nos hizo soñar, o por ejemplo, de repente no sé cuál es el propósito que tenemos como familia, pero veo que mi esposa ama a las personas, por ejemplo, ama a la gente, le gusta escuchar a la gente. Entonces uno dice, sí, no sé si soy pastor o no, pero uno comienza a ver como una tendencia de decir, mira, le gusta estar con la gente, le gusta escuchar a la gente. Ella siempre tiene una palabra para las personas. O no sé, a diferentes como approach que los dos tenemos, pero no sabemos quizás que en realidad es algo que Dios nos dio. Como familia, un sello que lo vemos muy como alejado, porque tenemos esa como dualidad de lo espiritual y lo humano, ¿no? Como lo natural. Y muchas veces, la gran mayoría del tiempo, lo natural está hablando de esas cosas que Dios puso dentro de nosotros, claro, y que Él dijo, ustedes son esto. Pero estamos esperando que alguien nos diga, ¿no? Como, claro, ¿qué es eso? Excelente. A mí me gustó mucho en la sesión anterior porque ellos hicieron un énfasis que el propósito no tiene que ver con la plataforma o con tener un micrófono, porque si alguien entonces no tiene la habilidad de hablar en el micrófono, entonces pobrecito, no tiene propósito, porque no puede coger el micrófono. Pero propósito no se resume en el altar de la iglesia. Y una bonita forma de identificar tu propósito, en mi caso diría yo, de dónde Dios los sacó como familia. Por ejemplo, el Señor nos sacó a nosotros de un divorcio. Entonces entendemos
que Esa nuestro es la gracia. propósito es traer el diseño correcto del cielo en el corazón de las parejas, y por eso vemos milagros de restauración a nuestro alrededor. Entonces, ¿de dónde Dios te sacó? Esa es la gracia que tú tienes para darle a otros, y eso es precioso. Es un muy buen termómetro, porque yo venía de un hogar de maldición generacional en el área del divorcio. Entonces como que entendí que el Señor conmigo quería romper esa maldición. Entonces, con muchos de ustedes quizás Dios quiere hacer eso y los está tomando a ustedes como la punta de lanza en sus familias para que rompan con esa maldición. Y no digan, no, sí, es que mi abuelita, mi mamá y yo, pues por ende me divorcié. Entonces, como que no, hay un momento en donde Dios quiere irrumpir, y esa fue la gracia que Dios nos dio a nosotros. Entonces, hacemos lo que dice la palabra, damos por gracia lo que por gracia pues recibimos. Siguiente pregunta, que se la quiero hacer la puede contestar el pastor Hugo y Chini, porque pregunta que cuáles son las virtudes de un esposo y de una esposa. Entonces, tú como hombre, dinos cuáles son las virtudes que ustedes buscan en nosotras. ¿Cuál sería una virtud de la mujer? Aproveche, pastor. Y tú me contestas con respecto a los hombres, y ahí nos desquitamos. No, y ahí continuamos. Bueno, yo pienso que Mírame, amor, inspírate. Mírame. Aquí está la respuesta. Tienes la respuesta al lado. bueno, yo creo que lo que hay en el corazón de los hombres, y que además hace parte del diseño de Dios y está en la Biblia, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la honra, tiene que ver con la autoridad que Dios le ha dado al hombre, y que la mujer aprende a reconocer esa autoridad que está en el hombre. Y además que el hombre se sienta acompañado por su esposa, se sienta acompañado. ¿Para dónde vamos? Para allá. Bueno, no sé, yo no entiendo mucho, pero yo voy contigo. Algo como eso, ¿no? Ok, perfecto, sí. ¿Y tú, Chini? Bueno, Inspírate. esta es una charla típica con las chicas de mi discipulado, porque son solteras la mayoría, entonces siempre terminamos hablando de estas cosas. Y creo que obviamente las cosas obvias las sabemos, que amen a Jesús, pero algo que yo destaco y que creo que una mujer busca en un hombre es seguridad. Seguridad, no estoy hablando así como, estoy hablando de forma integral. Seguridad, un hombre seguro, un hombre que es un lugar seguro para ti, pero que también es seguro en quién es él, seguro en sus convicciones, seguro. Cuando tienes un hombre seguro, eso te ayuda a avanzar en lo que tienes que avanzar. O sea, un hombre que trastabillea, un hombre que no sabe hacia dónde va, un hombre que te provoca esa inseguridad, es un hombre que no toma su lugar, y te toca a veces a la mujer tomar ese lugar que no tiene que tomar. Entonces creo que tiene que ver para mí con la seguridad. El hombre tiene que proveer seguridad, y un hombre que escucha al Señor, porque el hombre como cabeza del hogar es responsable de lo que sucede en la casa. O sea, nosotras como mujeres igual, pero llega un punto en que, por ejemplo, yo veo algo, él ve otra cosa, él escuchó de Dios algo, yo me someto a lo que él está viendo, porque él es responsable de guiar a la familia a lo que Dios está diciendo. Entonces, eso, seguridad, y que escuche la voz del Señor. Tremendo. Muy bien. Yo sé que tienen, como sus hijos están pequeños, pero cualquiera de los dos que sienta responder lo puede hacer. Yo voy a dar también mi respuesta aquí. ¿Cómo mantener el matrimonio en armonía cuando los hijos están creciendo y empiezan a tomar decisiones que no nos agradan? Voy a arrancar yo. Miren, ¿qué pasó? Mientras piensa alguno algo bueno, ¿no? Muchas veces las diferencias más grandes que tengo con Eri, muchas veces tristemente tiene que ver con nuestros hijos. Increíble que nos muevan tanto el piso estos carajitos. O sea, no debería ser así, pero es como que los hijos se convierten en el termómetro de la madurez de la pareja. Entonces yo veo, pues gracias a Dios tenemos hijos que son sujetos, ¿verdad? Y que están bajo nuestra autoridad todavía,
pero sabemos que aún situaciones en su carácter o en su forma de ser nos afectan demasiado. Entonces yo digo muchas veces, no discutimos, no peleamos, y cuando se trata de algo de nuestros hijos, ahí está la piedrita en el zapato. Entonces creo que cuando nuestros hijos toman decisiones que no son las que nosotros queremos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no son nuestros, que son del Señor, y que el Señor se va a encargar de encarrilarlos o llevarlos al destino que nosotros mismos profetizamos cuando los presentamos en el altar. Nos toca descansar en Dios, porque yo pienso que en el tema de padres, y aunque esto no tiene que ver con padres directamente, pero en el tema de padres nosotros tenemos mucho control sobre nuestros hijos. Queremos que lo hagan a nuestra manera, queremos evitar que nuestros hijos se equivoquen, queremos facilitarle todo, pero no, algunas veces no vamos a estar para cargar al niño, algunas veces no vamos a estar para llevarlo a un lugar, algunas veces ellos van a tener que tropezarse con cosas que quizás les causen dolor. Entonces creo que cuando nuestros hijos empiecen a tomar decisiones que no están en nuestro plan de vida, es decir, es que yo no soy quien va a decidir, yo no puedo decidir, tengo que orar, tengo que confiar en Dios, y definitivamente ahí es donde se va a probar la madurez de la pareja en ese momento. ¿Algo para añadir? Yo creo que es importante también, y lo hemos hablado acá acerca del acuerdo. Sí. Es importante que los padres estén de acuerdo en cuanto a lo que son sus hijos, y que los hijos no vean a los padres discutir por un tema de ellos. O sea, eso lo solucionamos en privado, pero no delante de los hijos. Y lo otro que creo que también es importante, no inculparnos, decir, no, es por tu culpa es que él hizo esa decisión, porque ahí sí ya se genera una crisis. Yo te lo dije, ¿por qué le dije? O sea, tenemos que aprender a separar nuestro rol de padres con nuestro rol de esposos. Sí. Tiene que haber Muy una importante. diferencia. Y la siguiente pregunta tiene relación con eso, y es ¿cómo se llegan a esos acuerdos? ¿Cómo podemos generar ser parejas en acuerdo, teniendo en cuenta que cada uno es un mundo, somos personas diferentes, pero tenemos que acordar cosas? Bueno, yo pienso que la base para el acuerdo es la comunicación, porque si no hablamos, ¿cómo acordamos? En la medida en la que yo tengo una costumbre, aunque parece que estamos marchando bien porque hace rato no lo hacemos, y es un cara a cara. Cuando vemos que está tensa la situación, nos ponemos una cita, y en la noche, amor, nos vemos en el comedor y tenemos que hablar. Y ahí nos ponemos y sacamos cosas que nos están incomodando, en las que no tenemos muchas cosas en común. Algo sencillo, pero con respecto a mi hija, estaba tomando clases de piano, y ella decía, mamá, no. Y yo un día delante de mi esposo lo desautoricé y le dije, pero amor, si a ella no le gusta, déjala, que haga algo que disfrute. Y eso fue un motivo para sentarnos y hacer muchos acuerdos. Y lo primero que dijimos fue, cualquier cosa en la que nosotros no estemos de acuerdo con respecto a una situación de nuestras hijas, nunca lo podemos exponer delante de ella. O sea, traga en seco, sé prudente y sensata, y cuando sea el momento, como la pastora Erika lo enseñó el primer día, entonces lo hablamos tú y yo, y ya tenemos algo en común que le vamos a presentar a ella. Pero que los problemas, hay como una analogía, cuando los hijos de nosotros están chiquitos y están jugando con los hijos de otros y se golpean, y hay mamás que terminan molestas por lo que hicieron. O sea, el problema del niño no puede ser problema de adultos, los problemas con nuestros hijos no pueden ser problemas de pareja. Entonces creo que es bien importante eso. Sí, yo creo que también con relación a esa pregunta, en el matrimonio tenemos que aprender a estar de acuerdo, ¿no? Pero no es que yo voy a defender lo que yo pienso porque tiene que ser como yo digo, porque ahí se comienza una competencia, y lo peor que puede haber en un matrimonio es competencia, una disputa. Yo creo que lo que tiene que llevar siempre a un punto común es Cristo. Si hay una situación, no es lo que yo digo, Hugo, o lo que mi esposa dice, no, ¿qué dice Cristo de eso? Y si hay una respuesta clara de la situación acerca de lo que dijo Cristo, tanto ella como yo tenemos que sujetarnos a Él. Y ahí encontrar el acuerdo, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Sí, por favor. Creo que para mí, en cuanto a la pregunta, está bueno también, como en línea con lo que está diciendo el pastor, como el primer paso de bajar las defensas, ¿no? Para ponernos de acuerdo
para mí es súper importante bajar mis defensas. Porque es verdad que uno va a querer poner como la carne va a tender a esa disputa de decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, pero en realidad yo tengo preconcebida la idea de lo que es mejor, ¿no? La mejor manera en realidad yo la tengo acá. Pero en ponernos de acuerdo es como bajar nuestras defensas y decir, bueno, a ver, construyamos juntos qué es lo que realmente tenemos que hacer. Y ahí nos toca morir, porque es como mi idea es mejor y a veces quizás yo sé que mi idea es mejor y quizás ella puede saber que mi idea es mejor, pero tenemos que construirlo en acuerdo, ¿no? Entonces, por ahí está bueno bajar nuestras defensas. Pastor Hugo y luego Juanca también puede reforzar esa respuesta. Y que no sé si alguna de las amigas quiera también soltar algo. A mí me gustaría saber cómo de manera práctica podemos mejorar la comunicación en la pareja. Pero respuestas prácticas. Práctica. Bueno, ahorita lo acaba de decir mi esposa y ustedes lo pusieron en ejemplo en el tiempo de su conferencia. Es tiempo. O sea, para poder tener una buena comunicación hay que dedicarse tiempo a solas. Y hay que ser intencionales, porque si esperamos que eso surja de manera espontánea con todas las ocupaciones que tenemos, eso no es posible. Hay que ser intencionales, es decir, bueno, nos vamos a ver este viernes, vamos a dedicarnos toda la noche y vamos a conversar lo que no hemos conversado. Vamos a hablar lo que no hemos hablado y ser intencionales en generar ese espacio. Generar los espacios. Yo agrego que también no suponer, no suponer nada. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos leyendo acerca de la solidez en el matrimonio, quedamos de acuerdo que un día íbamos a leer y estudiar juntos. Pero ella llegó y comenzó a leer antes, ¿no? Pero ella suponía que yo iba a ir a donde estaba ella a leer juntos. Y yo suponía que íbamos a empezar juntos y como la vi leyendo antes, me enojé porque en realidad es como que ella se salió de lo que prometimos, pero ella me estaba esperando. Entonces, simple, no debemos asumir, suponer. no asumir. Y a mí me cuesta mucho porque uno espera todo el tiempo, lo que decía antes, uno espera que los demás reaccionen como uno. Entonces, no suponer que ella sabe todo lo que yo estoy pensando que ella sabe, ¿no? Sí. No suponer, y creo que a veces nos pasa más a los hombres, ¿no? Haciendo un mea culpa, quizás como las mujeres muchas veces esperan que hagamos algo y nosotros somos medios quedaditos de repente, como que nos tienen que dar muchas pistas. Exacto, varias. Muchas pistas y a veces ellas tienen que decir, sí, amor, me falta lavar ropa, qué bueno, ¿no? Como que en vez de decir, sí, bueno, sí, voy, te acompaño, Te ayudo. por dar un ejemplo. Entonces está bueno no suponer nada. Estoy siendo bueno con la chica. Sí. Y ya el Juanca ya empezó a decir ella. ¿Se vieron? Ya empezó a decir ella. O sea, esto se va a poner sabroso. Es como cuando uno está en una diferencia que uno empieza, no, es que usted, tal cosa. Porque Wilson, ¿me está escuchando? Cuando yo escucho Wilson, estoy en problemas. Si le agrega el apellido algo, ya. Eri? Sí, claro. Que la comunicación es una dinámica de 24 horas. No es voy a esperar para comunicar cuando tenga tiempo, cuando se dé, sino que la comunicación es todo el tiempo. Entonces, como poder ser intencionales y sabios en comunicar lo que nos está pasando, lo que no vemos, y dejar de lado, como decía Juanca, la suposición. No esperar quizás el tiempo que yo vaya a tener a solas para decirle, mira, me pasó esto, sino que ser intencionales, porque a veces es como una olla a presión que aguanta, y cuando llega la hora de la comunicación es como entonces como eso, que es una dinámica que se puede dar las 24 horas del día. Exactamente. Ok, vamos a la siguiente pregunta y dicen que podría perjudicar el querer disfrutar el tiempo siempre con mi pareja, sin sentir que somos codependientes. Sí, como... O sea, Sí, esta pregunta es un tiene. termómetro. Esta persona dice: a mí me gusta estar demasiado con mi pareja. Con mi pareja. Siempre quiero estar con ella. Exacto. Pero ¿Cuándo ¿será es que que ya soy es- codependiente de ella? Cuando es como un síntoma que tú Yo digas, eres codependiente. Considero que codependencia ya es un punto. Yo digo, Hugo y yo parecemos siameses. Nosotros desde que nos conocimos. Pero no se nota. Hasta miren.
Pero de verdad es que Hugo, bueno, de hecho el día que se me declaró hubo un aguacero que dije, no, este hombre no va a llegar hoy. Y llegó casi mojado. Aquí estoy, acabo de llegar de Cartagena. Y yo decía, wow. Entonces siempre de verdad hemos estado muy pegados. Me visitaba religiosamente todos los días de la vida. Solo un mes y medio que se vino aquí a Estados Unidos cuando estábamos iniciando la obra y nos separamos. Entonces, en algunos momentos, mis hermanas, porque fui la primera que me casé, me decían, pero tú eres muy dependiente de Hugo, tú todo lo haces con Hugo, tú tienes, porque ellas eran solteras, entonces no entendían. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando yo me vea en la necesidad de hacer algo sola, sea capaz de hacerlo y no me sienta incómoda. Siempre que yo tenga la oportunidad voy a preferir estar con Hugo. De hecho, nosotros vamos al supermercado juntos, si estamos aseando la casa estamos juntos, o sea, todo es juntos, pero en el momento en que tengo que asumir algo sola, si me siento incapaz e incómoda, creo que ya es una señal de alerta. Y yo le añadiría es que tú no pierdas tu identidad. No pierdas quién tú eres. O sea, estamos juntos, pero yo soy Hugo y ella es Brigitte, ¿ok? No perdemos nuestra identidad. A mí me gustaría también responder un poco a esto, porque por ejemplo, Eri y yo no somos tan siameses. Nosotros nos gusta estar juntos, compartimos mucho, pero somos un matrimonio libre. Eso no significa que libre, no significa que ustedes no sean, y no significa que hacemos lo que queremos. Significa que cada uno tiene su propia libertad e independencia, porque como no somos iguales, algunas cosas le gusta hacer a Eri y otras cosas me gusta hacer a mí. Eri se llena con gente, ella está con 40 personas y ella está llenando su tanque de amor. Yo me lleno solo. Entonces miren el contraste tan tremendo. A mí me gusta pasar tiempo conmigo y así yo me fortalezco. Pero encontramos ese balance, aprendimos a encontrar ese balance. Entonces creo y él que decía, no hay... a mí no me invitan a cumpleaños, a mí sí. Que él no quiere ir a tal parte, yo sí quiero. A mí sí, yo soy la pastora, pero yo sí quiero. A mí sí me pueden invitar. Hace tiempo, como que el hecho de la codependencia, hay muchos síntomas y tenemos que estar alertas de ellos, porque en verdad tú te puedes volver codependiente de alguien y convertir a tu pareja en un dios, en un ídolo, en un anatema. ¿Qué quiere decir eso? Es algo sin lo cual no vas a poder vivir. Pero Dios nos diseñó para estar juntos, pero sí podemos vivir. Porque hay veces que Dios para la asignación te necesita a ti solo. Es decir, si tú no puedes ir a un lugar porque tu esposo o tu esposa no va, ahí hay algo de codependencia. Como o no te sientes bien o dices, no, es que no disfruto, hay algo de codependencia. Como que hay síntomas que tú puedes decir, no, sí, tengo como que reevaluar y mirar cómo lo... Hay que soltar un poquito. Sigues tú. Sigo yo. Esta pregunta está un poco difícil, al que la formuló, con todo respeto se lo digo, pero voy a tratar de descifrar lo que intentaste decir. Esta persona siente soledad existencial, ¿ok? Y eso produce mucha tristeza en su corazón. Aunque estamos en el entorno de matrimonios, esa persona pregunta, ¿cómo puede Dios ayudarme a sobrellevar esa soledad existencial y esa tristeza que siento? O cómo pudiera también, no solo Dios, cómo mi esposo puede ayudarme a no sentirme solo. Porque imagínate que alguien de aquí esté casado pero se siente solo, y el matrimonio es para dejar la soledad, el matrimonio es para que ya no estemos más solos. Entonces, ¿qué quisieran agregar? Sí, ya sé quién es la persona que preguntó. Eso de ser profeta es un profeta. Me avisan por interno que... No, a mí es interesante porque la pregunta también decía cómo puedo de alguna manera suplir o que mi pareja, mi esposa en este caso, me ayude a no sentirme solo. Pero el tema es que cuando estamos solos, el problema es estar solo y sentir que realmente Dios como que nos abandona, ¿no? Porque es como esa sensación de abandono, de estar, no hay nadie más. Y algo que me llama la atención es que mencionaste la tristeza, ¿no? Decía que tenía un sentimiento de tristeza. Y creo que la soledad y la intimidad con Dios son dos cosas diferentes, ¿no? Como
en el sentido de yo puedo estar en un espacio físico solo y exactamente, pero a la vez puedo también estar en un espacio físico solo y sentir una plenitud con Dios, ¿no? Y sigo estando solo físicamente. Pero por ejemplo la tristeza, no recuerdo bien la cita ahora, si es 2 Timoteo, 1, pero menciona que hay una tristeza de Dios que es para arrepentimiento. Y me gusta mucho eso porque nosotros podemos identificar si la tristeza que estamos sintiendo es de Dios, que provoca arrepentimiento, o sea, que genera un cambio, esa metanoia, ese cambio, o una tristeza que me lleva a muerte. Emocional. Exacto, que lleva a que mis emociones y mi alma estén siempre pensando en cosas que me lleven a muerte. Entonces, uniendo eso, para resumir, creo que está bueno primero poder encontrar dónde estoy encontrando plenitud. Esa es mi pregunta. ¿Dónde estoy encontrando plenitud? Porque sinceramente creo que mi esposa no me va a poder dar la plenitud que una soledad siente si no tengo que buscarla en Jesús. Si no, sí, claro, si no voy a estar siempre entrando en codependencia ahora de ella. Volviendo al tema anterior. Que si ella no me da, si ella no sacia mi plenitud, yo me siento solo. Si ella no está, yo estoy solo. Y si ella se fue de viaje, yo me siento solo en la casa. Y en realidad tiene que ver con algo interno de encontrar mi plenitud en Él. No sé. Sí, yo también creo, bueno, se dice que la tristeza es como una de las emociones básicas del ser humano y creo que tiene que ver con una manifestación de algo que está ocurriendo adentro. Y me gusta mucho eso porque lo que nosotros manifestamos tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, alguien que siente soledad o que está solo tiene que ver con algo que está creyendo que lo hace sentir así. Entonces, prácticamente para mí tiene que ver con poder ir profundo y preguntarle al Espíritu Santo que Él escudriñe nuestro corazón y preguntarle qué mentira que se transformó en una verdad para mi vida, me está haciendo creer que yo estoy solo, porque eso no es una verdad, no estoy solo, pero qué experiencia, qué palabra, qué cosa ocurrió en mi vida que me ha hecho creer esa mentira y preguntarle al Espíritu Santo para que esa mentira sea reemplazada por la verdad. Yo quiero añadir algo allí, pastor. Yo creo que además de todo lo que hemos conversado acá, se tendría que revisar en el matrimonio si realmente eso está ocurriendo. Porque además de lo que es la presencia de Dios que llena nuestras vidas, el matrimonio tiene un propósito y es ser compañía, no estar solo. Y es tan necesario, miren, que Dios creó a Adán, ¿ok? Y Adán está con Dios ahí, hablando con Dios. Dios le ponía tareas y todo eso. Adán tenía todo, era dueño del mundo, pero se sentía solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, además de todo lo que se ha hablado, yo creo que hay que revisar en el matrimonio si esa es una necesidad. O sea, no estamos siendo la compañía que debo ser para mi esposo o para mi esposa, porque está bien que Dios nos llene, pero eso no se puede convertir en una excusa para mí. No, pero es que tú te tienes que sentir plena con Dios. ¿Y yo qué? Mi responsabilidad como esposo o la responsabilidad de ella como esposa en cuanto a pareja que somos. Yo quisiera añadir, yo hace poco tuve un proceso como un proceso personal, porque tenía la tendencia que aunque hubiese gente a mi alrededor, después que pasaban las cosas, yo tenía un sentimiento de soledad. Y eso persistía tanto. De hecho, la gente que trabaja a mi alrededor podía estar ahí, podía estar presente, pero yo seguía sintiendo que estaba solo. Y en una experiencia con el Espíritu Santo, el Señor me mostró un momento en mi niñez donde mi mamá tuvo que salir porque hubo un conflicto con mi papá y ella tuvo que salir y yo me quedé solo con mi papá en ese lugar y tuve que ver a mi mamá irse desde la ventana y ella se iba yendo y yo me sentí como abandonado, ¿verdad? Me sentí solo y yo estaba bien chiquito, era muy niño, era 5 años, tenía 5 años. Y me acuerdo porque hago la relación de edad de mi hermana y mi mamá estaba embarazada. Entonces yo tenía 5 años y el Señor me mostró que ahí entró como un sentimiento, un espíritu de soledad en mi vida.
Entonces, en la dinámica que tenía con el Señor, en oración, Dios me dijo, mira a tu alrededor. Y cuando yo empecé a mirar a mi alrededor y vi todo el escenario de lo que pasó ese día, pude ver la presencia de Jesús conmigo. Y me di cuenta que yo había creído una mentira de soledad cuando Jesús estaba ahí en esa experiencia donde yo me había sentido tan solo. Entonces, eso para dar testimonio que muchos sentimientos que tenemos es porque tenemos que ir profundo y que Dios nos muestre la realidad, porque no es lo que sentimos, la raíz, para poder ser sanados. Y me atrevería a decir, no sé si es el caso, pero lo quiero decir, cuando uno le abre las puertas de su corazón a Jesús, todo sentimiento de soledad se tienen que ir. Entonces no te resistas a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No te resistas. Todos los días dile, reconócelo. Espíritu Santo, tú estás aquí conmigo. Señor Jesús, tú estás aquí en mi vida. Tú estás en mi corazón. Tú estás en todo lo que estoy haciendo hoy. Cosas sencillas donde tú reconozcas siempre que no estás solo, te van a ayudar a caminar de una manera más plena y con mayor gozo dentro de tu matrimonio también. Espectacular esa respuesta y muy necesaria, y siento para la persona que hizo esta pregunta, que no sé quién es, de todo esto es anónimo, siento para esta persona decirle que tiene que indagar con el Señor si esta tristeza la produce su relación conyugal, o sea, su relación, o si es una tristeza que usted trae de otro trauma. Exacto. Tiene que revisar esas dos cosas, porque si es la persona que tiene al lado, entonces usted tiene que hablar con esa persona y expresarle qué le produce esa tristeza que usted lo embarga. Pero si es un trauma que usted trae porque tuvo una pérdida, por un trauma, un abandono, entonces lo tiene que tratar de manera personal. Porque de todas formas, aunque la persona que esté a tu lado te va a ayudar, va a ser tu compañera o tu compañero, de todas formas necesitas encontrar la sanidad en el Señor para poder estar sano tú y para poderte sentir acompañado con la persona con la que estás. Exactamente. La siguiente pregunta, no sé si hacérsela a los hombres o a las mujeres. Como quieras, mi amor, como A ver. quieras. Como de más fruto. No, se lo voy a hacer a un hombre y a una mujer para que tengamos las dos perspectivas. En la práctica, ¿qué significa tratar a la mujer como vaso más frágil? Ok, está buena, ¿verdad? Ok, entonces una mujer me va a contestar cómo se siente un vaso bien tratado. Y el hombre me va a decir cómo se trata prácticamente, de una manera práctica, un vaso de manera frágil. Empiezan los hombres. Bueno, ¿O el hombre? yo lo miraría desde lo valioso. Ok. Desde aquello que es más valioso. Es como cuando tú tienes en tu casa algo que es valioso para ti, entonces lo cuidas, que no se golpee, que no se raye, porque desde lo valioso para ti se vuelve frágil. O sea, porque no quieres que pierda su esencia, que pierda lo que es, que tenga ningún rayoncito. Tú quieres que permanezca tal cual como es, porque es muy valioso. Ok. Ya mi esposo lo dijo todo. Ah, bueno. Chini, Lo tienes bien entrenado. ¿Cómo te sientes cómo se siente una mujer que la están tratando como vaso más frágil? Como tú, mi amor. Yo creo que hoy en día, si eso lo escuchara una feminista, sería una ofensa terrible. Wow. Porque sería como hacer una declaración que nos hace parte del sexo débil. Entonces, creo que eso es una verdad, está escrito en la palabra. No somos iguales, no somos, como dice, somos iguales, tenemos lo que se está diciendo afuera, ¿no? Estamos hechos de forma distinta. Y hasta me atrevería a decir, como es un vaso frágil, creo que hasta el material, la fragilidad se refiere al material de lo que algo está hecho. O sea, yo trato algo con fragilidad porque está hecho de un material que es más fácil de romperse, más delicado. Entonces yo creo que esa declaración bíblica hace que el hombre
sí tenga más cuidado en tratar a la mujer, en el trato, desde la comunicación, desde, bueno, cómo uno dice las cosas, como todo eso para mí es, y yo la verdad disfruto eso y creo que es una ventaja que tenemos como mujeres. No lo veamos como una desventaja, decir, ay, nosotras somos las frágiles. No, somos delicadas, somos de un material precioso, somos de un material que representa un tesoro, algo que es digno de cuidar. Y a la vez también el hombre lo ve como algo, puede ser visto por el hombre como algo positivo porque el Señor le ha confiado algo precioso para cuidar. Entonces Dios vio al hombre confiable para cuidar un tesoro que somos nosotras. Yo quisiera como resumir lo que han dicho, tomar un poquito de cada cosa, y creo que es un concepto que hay que tener bien claro en la pareja y en estos tiempos más por lo que compartía. Cuando nosotros relacionamos la fragilidad de la que habla la Biblia con debilidad, definitivamente ya ahí va a haber una interacción equivocada, porque cuando las personas por primera vez se encuentran con eso y leen eso, internamente, como ya hay conceptos establecidos y sistemas de creencias equivocados, entonces, pero es que mira, de verdad la mujer es débil, pero me identifico mucho y como lo decía mi esposo, y es el valor, o sea, la fragilidad no está ligada a debilidad, sino al valor que nosotras tenemos. De hecho, para que Dios considerara que éramos la compañía y la ayuda idónea para el hombre, entonces todo parte del valor, de lo valiosa que somos para nuestros esposos, para los hombres. Muy bien, Juanca, ¿sí? Por favor. Me quedé pensando mucho en la imagen de un vaso frágil, ¿no? Como algo, no solo lo delicado que es, pero también está hablando de algo que contiene, claro, ese vaso. Entonces, creo que una forma quizás, no sé si la pregunta era la forma práctica en la que podemos, me gusta mucho eso, como poder ver a la mujer, en este caso nuestra esposa, como lo delicado que contiene ella, ¿no? Lo valioso que ese vaso contiene. Entonces es como, claro, como decían recién, puede ser que alguien vea, quizá una mujer feminista diga, uy, no, yo soy débil, soy frágil, pero en realidad lo que está bueno es poder ver que eso que es delicado tiene un tesoro que está siendo contenido a través de esa mujer, que mis ojos están viendo. Hay algo interno que Dios depositó de valor y que yo debo tratar con delicadeza para que eso que está conteniendo no sea roto, no sea quebrado. Muy bien, conserva el micrófono porque voy a arrancar por ti. Vamos. Aquí es el momento donde todos estos meses de preparación Maranata van a salir a la luz. Atención, Pastor Marcos Brunet. Espero que no se esté transmitiendo. No, esto está privado. Creo que el versículo es directo y explícito, pero quizás tu respuesta puede ayudarnos a entender para qué edificar matrimonio si esto va a terminar así, ¿ok? ¿Qué puedes discernir cuando te leo Mateo 22:30? Pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La pregunta es la interpretación. ¿Qué puedes discernir de eso? Claro, ¿es eso? Dice que disiernes cuando lees el versículo. Bueno. Pero yo estoy suponiendo, puede ser un pecado mío, que la pregunta viene de allí, que estamos invirtiendo tanto en el matrimonio cuando la historia el final de nuestra relación va a ser como ángeles. ¿Pudiera ser? O si lo quieres discernir literalmente, tú o Chini lo pueden hacer también. Sí, yo creo que ella va a querer complementar, pero y espero, ¿no? Espero que lo haga. No quiero suponer que lo va a hacer. Debería complementar. Pero me encantaría que lo hiciera. No, algo que no está como documentado, pero que a mí me llama mucho la atención es que la historia comenzó en un jardín con una familia y termina con una familia. Entonces, ya después de entrar a ver qué creemos y qué posturas creemos, pero no está documentado esto, pero yo creo que no es casualidad, y esta es mi opinión personal, no es casualidad o no es como un desorden de Dios que Él insista en que podamos componer una familia, que podamos constituir una familia. Entonces,
eso es un gráfico de lo que Él quiso hacer al comienzo en el Edén, pero también es un gráfico de lo que va a suceder cuando estemos con Jesús preparando la tierra y que el Padre venga a vivir a la tierra, de vivir una familia. De hecho, el concepto de familia, entre ellos tres, creando al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como creo que no es casualidad y no es como, bueno, entonces viene el Padre y se borra todo, cada uno soltero por su lado y no importa. Pero vuelvo a decir, no es que está documentado que eso va a suceder, pero yo creo que no es casualidad y me la jugaría por decir que vamos a vernos como familias. O sea, vamos a él exactamente, como una gran familia y en los vínculos que tuvimos. No tiene sentido la historia que Él está tan perfecta escrita y que hayamos invertido en nuestros matrimonios, hayamos invertido en ser fieles entre nosotros, claro, para que un día después no haya vínculo y como no nos conozcamos, ¿no? Seamos como flotantes. Exacto. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí. Voy a agregar algo corto. Yo creo que tiene que ver con un propósito. O sea, no es el mismo propósito aquí en la tierra que en la eternidad. Entonces, desde ese propósito establecemos cosas acá en la tierra y desde ese propósito somos alguien también en la eternidad. Yo creo también que, también es bíblico, no solamente quedarnos con ese versículo, porque decir, bueno, ¿por qué voy a invertir? Pero es bíblico y es mandato del Señor multiplicarnos. Es mandato del Señor que el hombre deje a sus padres y que la mujer se una al hombre. Entonces, más allá de decir, ¿para qué voy a invertir si al final vamos a estar así? Es un mandato del Señor primero y está escrito en la Biblia. Y nos necesitamos. O sea, para poder cumplir el propósito nuestro acá en la tierra, necesitamos un compañero y necesitas una compañera. Sinceramente, no sé cómo va a ser en el reino milenar y no sé cómo va a ser en la eternidad, pero sí hay algo hermoso, es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros podemos representar la dinámica del amor entre ellos y de lo que va a ocurrir un día entre la iglesia y Jesús, que es el Cordero. Entonces, hoy nosotros tenemos la posibilidad de poder representar eso en la tierra, de representar la familia y de representar el amor perfecto de Cristo y la iglesia. Vale la pena. Vale la pena. No sé, sinceramente, cómo va a ser después, pero sí vale la pena hoy. Yo quiero solo agregar esto. Mire, si usted es soltero, apúrele porque ya cuando resucitemos no va a tener oportunidad de seguir buscando. O sea, dice que esto está hablando en términos de resurrección. O sea, no vamos a estar haciendo bodas, que no sé qué. O sea, se va a acabar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que en un amor de la eternidad, aprovecha ahora, yo sé, aquí no hay, pero nos van a ver en video. Hay que aprovechar esta tierra para poder darse en casamiento, porque luego las cosas van a cambiar considerablemente. Yo quería decir algo y me identifico mucho con lo que decías, que no podemos también tomar y tenemos que ser bien entendidos y tomar partes de la Biblia y descontextualizar, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para no entender las cosas como debemos entenderlas. Y yo creo que la Biblia dice que los ángeles anhelan estar aquí en la tierra, pero no les es concedido eso, pero nosotros estamos en esta tierra. Entonces, en cada temporada de la vida, hagamos lo que nos corresponde hacer. Estamos aquí porque si no, la vida entera perdería sentido. Entonces, ¿para qué como? ¿Para qué hago familia? ¿Para qué trabajo? Me muero, o sea, de una me muero. Todo perdería sentido. Entonces, disfrutar y vivir a plenitud todo el regalo de Dios, que cuando creó tanta belleza, cuando crea al hombre, cuando crea a la mujer, le dijo, miren todo eso y enseñorense de todo lo creado. Entonces, ¿qué nos mandó a Dios? A disfrutar lo que tenemos, a vivir a plenitud, y en ese momento pues será más glorioso. Bueno, fuimos ahí como al séptimo cielo, pero los voy a ir bajando con esta pregunta. Porque aquí hay alguien que está un poquito, tiene una pregunta especial y es la siguiente. No sé cuál, de pronto el que tenga este fruto del Espíritu Santo me la puede contestar. ¿La paciencia tiene un límite? Mi esposa la responde. Él la puede responder. Yo creo que
El que es paciente. Simplemente va a responder a la situación de una manera diferente, pero no va a perder la paciencia. Okay. O sea, puede ver algo que cada vez se haga más difícil, más difícil. Yo no dejo de ser paciente. Lo que voy a responder es de una manera diferente ante esa situación. Por ejemplo, mi esposa hace algo que está mal. Yo soy un hombre paciente y sobrepaso eso. Ya la segunda vez sigo siendo paciente, pero ya lo voy a tratar de una manera Cambia diferente. el tono de voz. De una manera diferente. Y la tercera vez sigo siendo paciente, Claro. pero ya lo voy a tratar porque ya se está convirtiendo en un problema. Ahora, por ser paciente, no voy a permitir que un problema crezca en mi matrimonio. Claro. ¿Ok? No pierdo la paciencia, pero respondo de una manera diferente. Sí, porque si no, de la paciencia podemos pasar al punto de convertirnos en personas cómodas y decir, ya, eso es así y ya, deje así y eso no tiene solución. No, hay cosas que hay que hablar y hay cosas que, a las cosas hay que ponerles un límite. Tiene que ser algo saludable, pero sí tiene que haber formas, así como lo hablábamos ahorita, formas frágiles, formas nice de hacer las cosas, pero sí, definitivamente, pues tiene que haber como un límite. Claro. Por favor, y te quedas con el micrófono. Para la siguiente. No lo pido más. No, que es porque yo sí le pido constantemente paciencia a Dios, no es porque soy el más paciente, pero me llama mucho la atención que la paciencia tiene que ver con esperar. Sí. Entonces, esperar hasta que algo suceda. Solamente que eso nos hace que algo que nosotros ansiosamente queremos que suceda ahora, la paciencia nos permite esperar. Entonces me gusta mucho la respuesta del pastor porque es que yo estoy esperando a que algo cambie, a que algo suceda, pero obviamente que va teniendo tiempos como deadlines. Sí. O sea, que no quiere decir que yo dejé de ser paciente, sino que mi paciencia está esperando a que eso ocurra y es como, tiene que ocurrir, tiene que cambiar, tiene que suceder, tiene que pasar algo hasta que en un momento ocurre. Claro. Entonces me parece que queda más en la otra persona o en la otra situación, hablando en un contexto más de matrimonio, en la otra persona que tiene que provocar ese cambio que yo estoy esperando, Dios está tratando conmigo, pero me gustó mucho eso, de poder como ver que la paciencia es una espera hasta que algo pase. Entonces no es que, bueno, yo dejo que todo pase porque soy paciente, ¿no? Es como, Exacto. todo vale, sí, está todo súper bien porque soy paciente. Si no, estamos esperando el momento en el que la otra persona tiene que accionar también. Creo que eso... Claro, es que no es que la paciencia es un fruto y no es que el fruto cambie, o sea, el fruto crece, se manifiesta, pero son las situaciones son las que tienen límites y a eso es a la que hay que, y obvio, entre la situación va avanzando, pues uno va desarrollando más cada fruto. A mí me encanta la parte de la Biblia cuando dice que tenga la paciencia su obra completa. Entonces, en el proceso de la espera no es que llegue lo que espero, sino en quién me estoy convirtiendo y quién estoy siendo en ese proceso de esperar. Porque estoy esperando a que mi esposo sea detallista, pero pero llegó y no me trajo mi amor, es algo que se me vino así de repente. Fue algo espontáneo, no es una indirecta. A Mira, tiempo y a destiempo. delante de todos estos testigos no fue nada intencional. Pero de verdad que es así porque dejaría de ser paciencia, o sea, dejaría de ser esa virtud si en el proceso de la espera, porque definitivamente la paciencia está ligado a algo que estamos esperando, no tenemos la actitud correcta y que Dios espera. Entonces Dios quiere que cumpla la paciencia su obra completa en nosotros. Muy bien. Juanca, y luego nos metemos aquí en un rollo, ¿ok? Me gusta meternos en rollos. Sí, me gusta. La palabra es tan clara, pero muchas veces la complicamos en la interpretación. En Lucas 14, 26 dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Cómo podemos interpretar el pasaje? Me gusta porque como que es panel teológico, pero... Esas son las dudas que tienen ustedes. Claro. Bueno, todos podemos complementar, ¿no? Pero
para mí es clara la intención de que no hay otra prioridad. Punto. Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Entonces, me gusta que da esos ejemplos para decir, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie puede tener ese lugar. Nadie puede tener esa prioridad. Entonces, me gusta mucho porque es claro, es como, tienes que entregar tu vida, pero en realidad, más allá de una linda frase, es como, el entregar tu vida está antes que otras personas. Más allá del vínculo que sea. Para mí es sencillo. ¿Algo para agregar? Sí, para mí ya está, lo dijo, o sea, creo que el primer lugar es de Jesús y a Él y solo a Él tenemos que amarlo. Y me gusta mucho porque lo único que Dios pide de nosotros es que lo amemos. Es lo único. A Él. Yo quiero decir algo. Los seres humanos, y me incluyo allí por supuesto, siempre estamos como compitiendo, ¿no? Como que quién es el mejor, quién es el más grande, quién es el más rápido, quién es el más... Pero cuando nosotros tenemos ¿qué es tener las prioridades en orden? Cuando las prioridades están en orden, nada compite contra lo otro. Cuando todo ocupa el lugar que le corresponde, no hay competencia. Todo se va complementando en el orden de Dios. Sí, definitivamente, si uno lo ve, uno dice, yo no puedo tener en primer lugar a ningún ser humano en mi vida. Claro. Porque ¿de qué está hablando? Esto es el costo de seguir a Jesús. De ahí viene el pasaje. Entonces, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? Que todos los que están a tu alrededor, pues los tienes que seguir amando, pero no pueden ser ya tu referente o tu Dios. Tú vas a seguir tu todo, que es tu Jesús, tu Cristo. Claro, dice la palabra en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu empresa, es añadidura. Pero si tú tienes que buscar el reino de Dios primeramente. Y dice el Señor que Él te va a dar añadiduras. El problema de nosotros es que muchas veces nos encariñamos más con las añadiduras que con el que lo añadió. Ahí es donde Dios también tiene problema. Entonces dice, o sea, yo te di el hijo, ahora estás idolatrando a tu hijo, ¿y dónde me dejaste a mí? Yo te di a esa esposa, ahora la tienes allá en un lugar incorrecto, ¿y qué pasa conmigo? Entonces tiene más que ver con eso, en qué lugar está ocupando el Señor en nosotros, el Señor que es el que te da todo lo que tienes. Entonces como que ahí hay que hacer esas prioridades. Él es la prioridad. Yo quiero añadir algo. O sea, tenemos que saber cuál es el punto de partida, es Dios. Si Él no está en el primer lugar, lo demás está, créanme, en desorden. Si Él no ocupa el primer lugar, lo demás va a estar en el lugar que no le corresponde, aunque nosotros pensemos que está en el lugar que le corresponde. Por eso la Biblia dice que Cristo es la piedra angular. O sea, Él es el que determina las demás piezas dónde van. Pero si tú quitas la piedra angular, lo demás queda, se desmorona, todo queda en un desorden. Tremendo. Bueno, la siguiente pregunta. ¿O Juanca quiere hablar? No, yo. Ya viene Apocalipsis ya. Ya terminamos en Apocalipsis. Ok. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en testimonio para otros matrimonios? Todos sienten que yo tengo la respuesta. Bueno, para mí la respuesta es vivir los principios de Dios, o sea, más que predicarlo, porque nosotros que tenemos la oportunidad de enseñar, y he hablado muchas veces eso, nos volvemos diestros y en la maestría, en la enseñanza, pero muchas veces no vivimos tan bonito como hablamos. Y el que se hace cristiano aprende a hablar muy bonito, porque tú te aprendes 3 versículos y eres el hombre que luce más sabio. Entonces es que el poder de nuestra acción, y de hecho en la conferencia que vamos a dar ahorita mencionamos un poco de eso, es nuestra manera de vivir, que wow, podamos decir un día como el apóstol Pablo, así como me ven a mí vivir, entonces imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, que así mismo los matrimonios, cuando nos vean a nosotros,
quieran vivir como nosotros vivimos. Desde el que comparte y nos ve así dando una conferencia súper linda hasta el que tiene que convivir un mes, 15 días en nuestra casa y vernos en la realidad. O sea, que somos los mismos, como decía Juanca, que yo sea el mismo mientras cocino, mientras estoy en la escuela, mientras estoy en el trabajo. O sea, que no se lleven esas sorpresas, que anhelen, porque hay una verdad que se vive, y eso yo creo que es inevitable, ¿verdad? Quien ve lo bueno lo desea, y quien ve lo bueno y quiere aprenderlo, definitivamente lo va a aprender. Somos la luz del mundo, o sea, como matrimonio y en todos los ámbitos de nuestra vida, somos luz. ¿Y cómo alumbramos? Pues viviendo de la manera como Dios establece, practicando todo lo que hemos enseñado, que no es mucho, porque yo creo que el día a día se presentan cosas que naturalmente tenemos que practicar todo esto. Entonces creo que eso es vivirlo, y vivirlo de una manera genuina, orgánica, como decimos ahora. Yo, para agregar también como algo más práctico también, es que algo que el Señor nos habló mucho con Juanca, que en nuestro hogar los chicos y las chicas que nosotros cuidamos, la mayoría son solteros en edad de casarse. Entonces el Señor nos dijo como háganlos parte de ustedes, invítenlos a la casa para que ellos vean cómo funciona su familia, cómo Juanca trata a Chini, cómo Chini se refiere de Juanca, cómo educamos a León. Y eso está siendo muy poderoso, porque ellos están pudiendo ver de cerca cómo funciona, y no a la Chini y al Juanca del micrófono que están ministrando la alabanza o que están impartiendo alguna enseñanza, sino cómo somos en casa. Y no es que ellos están 24 horas metidos en nuestra casa, no. Pero sí creamos instancias de decir, ¿qué tienes que hacer hoy en la tarde? No, ven a casa a tomar mate, ven a casa a tomar un café, y ellos ven y observan. Y todas esas cosas, como decía la pastora, lo bueno lo desean. Y lo están viendo sin nosotros tener que decirle, no, mira, el matrimonio es así o nos tenemos que tratar así. El mismo hecho de poder expresarlo y crear esas instancias va a ser muy poderoso también. El testimonio se da hablando. Tenemos que hablar. Por eso es importante que entre nosotros se generen relaciones. Yo creo que una persona o una familia en la iglesia no va a prosperar si no se relaciona con otros miembros de la iglesia. Entonces tenemos que no esperar que nos inviten. Generar, si nadie me invita, autoinvitarse es una buena estrategia, o generar el ambiente para invitar a otro. Entonces uno está y uno dice, ay, a mí me gusta esa parejita, me gusta lo que veo, les voy a gastar el almuercito porque quiero que me cuenten, quiero acercarme a ellos. Y esa es una manera increíble en donde se construyen relaciones, la iglesia crece, se da el testimonio. Va a ser inevitable que si tenemos un encuentro con una pareja que no nos conoce, vamos a contar del testimonio de Cristo en nuestras vidas. Claro. Y así se puede dar testimonio. Entonces es una manera práctica que produce mucha vida al interior de la congregación. Sí, yo considero que la integridad tiene que ser el fundamento de los matrimonios. Porque cuando tú eres íntegro y eres el mismo en la iglesia, en la casa, en el parque, en el trabajo, entonces puedes dar testimonio. La gente te va a creer lo que tú digas o lo que tú hagas, porque es verdad, hay que hablar y hay que hacer. Es una combinación, pero la integridad es lo que te va a dar ese respaldo. Cuando tu esposo realmente te trata en la casa en la misma forma frágil que te trata en la iglesia. Y pasa que en la iglesia son muy nice, pero llegan a la casa y son unos ogros. Entonces no puedes dar un testimonio si te comportas así. Entonces la integridad tiene que ser fundamental para que nosotros seamos y hagamos lo mismo en donde estemos. Seamos siempre de testimonio, seamos cartas vivas, que todos nos puedan ver y nos puedan leer. Hombres, ¿dónde compramos el libro La clave para que un matrimonio dure toda la vida? ¿Cuál es la clave para que un matrimonio dure toda la vida? Vea, pastor, este es el libro. Véalo. Se lo tengo. Ese es el libro. ¿Algo adicional? Bueno, lo que dice el libro. Leerlo. Leerlo. Bueno, leerlo, vivirlo, leerlo, creerlo y comunicarlo. Y sí.
Sí, la Biblia dice, por ejemplo, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces hay que permitir que sea Cristo quien edifique el matrimonio. Sí, sí. Cristo es el simiente para que tu matrimonio dure toda la vida. Claro, todos los principios que contiene, humildad, la sencillez, la mansedumbre, la honra, el amor, todo que abunde el amor, todo lo que hemos aprendido en las sesiones, aplicado va a hacer que nuestro matrimonio manifieste la eternidad siempre. Pregunta mi esposa amada, ¿te ayudo? Ay, Dios. ¿La infidelidad también se puede perdonar? Pero yo vi a la pastora así como desanimada, sí se puede perdonar. ¿Cómo enfrentamos la infidelidad en el matrimonio? ¿Cómo se puede? Yo creo que vayámonos a lo práctico. Si nos vamos a lo práctico, entonces nos damos cuenta que sí, porque Dios ha restaurado matrimonios que han pasado por procesos de infidelidad. Jesús estableció algo. Cuando le preguntan acerca del divorcio, él dice, al principio no fue así. Ahora es permitido por la dureza de sus corazones. Entonces, todo depende, depende de la... O sea, hay que meter muchos ingredientes, pero indudablemente sí se puede. Sí, por ejemplo, y esto no va a dejar en evidencia a nadie para que no se preocupe, y yo estamos ministrando una pareja que pasó infidelidad. Y obviamente no es sencillo, pero ¿qué fue lo que pasó? Esta persona dijo perdonar y con el paso del tiempo cambió su forma de ser con él. Entonces realmente no perdonó. Sigo estando con él, pero no he perdonado lo que me hizo él. Entonces todavía le seguía pasando factura de lo que había pasado. ¿Qué generó eso? Volvió la crisis. ¿Por qué? Porque se empezaron a desconectar. Había una desconexión total en la pareja. Entonces cuando nos tocó volver a atacar el problema, volver a abordar el problema, nos dimos cuenta que no había perdonado en realidad y que su comportamiento con él había cambiado. Estaba con él, pero no se comportaba de la manera en la que debería comportarse. ¿Qué generó? Conflicto. Entonces, todos estos meses, lo que hicimos él y yo fue trabajar en convencerla a ella, no solo de que el perdón era algo que estaba en su boca, sino realmente a cambiar su actitud, que su actitud expresara que realmente lo había perdonado, para que el matrimonio pueda ser restaurado. Y empezó a pasar, empezó a cambiar la actitud, empezó a cambiar la forma en la que lo trataba él, y hoy por hoy evidentemente empezó un proceso de restauración, ahora sí total en su vida, pero un año de proceso, ¿no? Como un año y medio. Como año y medio orando, año y medio trabajando, año y medio pidiéndole a Dios sabiduría, las estrategias, pero cuando cuando la persona se da cuenta y dice, esta crisis que estoy viviendo es porque yo cambié. Dije perdonar, pero no había perdonado. Cuando ella se dio cuenta de esa realidad, entonces cambió su actitud, que expresa que realmente perdonó. Entonces están listos para una restauración. Claro, y es que el pecado no es solamente la infidelidad, el pecado también es la falta de perdón. O sea, ambos estaban pecando. Entonces, en este proceso con esta mujer, la llevamos a ella a reconocer que en verdad dentro de ella no estaba viviendo uno de los principios que Dios la estaba mandando a vivir. Entonces, tan pecador era el uno como el otro. Entonces Dios los ve igual. O sea, Dios no dice, no, esta es infidelidad más que este que dijo una mentira. No, pecado es pecado. El Señor no tiene escalafones, no tiene cosas. Lo único que cambia con el pecado es la consecuencia. Ahí es donde está la diferencia. Pero el pecado es el mismo. Y por eso el Señor dice, yo me pongo por ustedes y que en mí se clave el pecado para que ustedes sean libres. Entonces, cuando uno no perdona a alguien, cualquier pecado, infidelidad, mentira, robo, lo que sea, es simplemente que tú estás diciendo, no estoy recibiendo el sacrificio de Jesús para mí. El sacrificio de Jesús no fue suficiente para mí. Porque lo que hizo esta persona fue demasiado grave a tus ojos, pero a los ojos de Dios lo que tú estás haciendo también es pecado.
Entonces como que tenemos que estar ahí muy, como que es una línea finita, en donde realmente nosotros tenemos que ponernos en los zapatos del otro, pero también en nuestros propios zapatos recibir y decir, ok, Señor, haz también tu trabajo en mí. Ok, ¿cuántos de los que estábamos aquí fuimos alcanzados por Dios porque éramos infieles con Dios? Solo éramos infieles con Dios. Bueno, hay manos no levantadas, quizás todos nacieron fieles con Dios, ¿no? Espera, Bueno, yo levanto algunas manos. Es verdad Sí, que levante la Dios mano. nos alcanzó en medio de nuestra infidelidad. Todos fuimos infieles. Éramos infieles con Todos. Dios y Él nos alcanzó. Entonces, ese amor, solamente el amor de Dios tiene la capacidad de perdonar a la pareja en medio de esa infidelidad, le sobrepasa a la infidelidad. Entonces es el amor, el único amor que podemos tener para poder perdonar esa infidelidad y que el amor de Dios sea establecido en la relación matrimonial. Porque si hay infidelidad es porque el amor de Dios no está establecido. Si el amor de Dios se establece en el matrimonio, se establece en la pareja, pues vamos para adelante y esto nada lo va a derribar, porque es el amor de Dios. Así es. Sí, yo quería de pronto añadir, lo que sí tenemos que ser es cuidadosos de que eso no pase en nuestro matrimonio. Por las consecuencias. Porque aunque es posible una restauración, va a ser difícil por lo que lo que el pecado de la infidelidad genera. Lo mejor es que no pase. Ahora, cuando pase, necesitamos la intervención, pero directa ahí de Dios sobre cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude, porque sin Él no lo podemos hacer. De hecho, hay un libro, hay una historia con el profeta Oseas, que el Señor lo lleva a experimentar eso para que Él sepa cómo Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, lo mejor es no vivirlo, ¿ok? Ahora, si por la razón que sea llega a pasar, necesitamos, porque solamente el amor de Dios puede restaurar un matrimonio que llega a esa situación. Así es. El pastor acaba de decir lo que yo iba a decir, pero no, porque justamente yo creo que hay un momento de nuestro arrepentimiento que tenemos que ver la condición miserable. Claro. Y para todos los tipos de pecados. Para cualquier pecado. Pero cuando nosotros vamos a pedirle perdón al Señor y estar en ese momento de arrepentirnos, yo creo que es necesario, aunque sea, déjenme llamarle esos 10 segundos, lo que sea, pero necesitamos ver la condición miserable que tenemos sin Dios, porque eso nos hace valorar, porque para mí lo que el pastor dice es real. Las consecuencias son terribles, o sea, pueden ser consecuencias terribles para un hijo, para la esposa, para el esposo, etc. Tiene mucho daño colateral. Pero contestando la pregunta, que es perdonable, es perdonable. Solo que creo que solo quiero reforzar lo que el pastor dijo. Es como que no exista en nuestra mente la idea o la opción de que eso pueda ocurrir, y que si ocurre nosotros tengamos la conciencia de que va a tener consecuencias, por más que me perdonen. Claro. Si ahora yo le doy un puñete al pastor Wilson acá, él me puede llegar a perdonar, pero le va a quedar una marca acá. Entonces, o se me desmaya. Diferentes consecuencias. Entonces creo que es importante como poder valorar el proceso, y lo que decía la pastora Eri recién, yo me pongo también en el caso de la otra parte. Sí. Que no es fácil, pero también creo que esa infidelidad empieza a sacar a la luz muchas cosas que en realidad habían, que no se hablaban, ¿no? Claro. Muchas cosas que no habíamos visto, no solamente del que engañó o la que engañó, sino de la otra parte que tenía cosas que estaban ocultas. Sí, porque el punto no es el fruto como tal de la infidelidad, hay que ir a la raíz, porque es un proceso. Tú no llegas a cometer un pecado de un día para otro, no, es un proceso. Entonces simplemente se da un fruto de una raíz, de algo que se ha ido sembrando, abonando, se le ha ido echando ahí sus nutrientes para que florezca algo, para que dé un fruto algo. Entonces es como ir al fondo, y por eso es tan importante que apliquemos todo lo que hemos enseñado, comuniquémonos, hablemos, seamos vulnerables con nuestra pareja, que nuestro esposo o nuestra esposa no use la información en nuestra contra, que podamos tener lugares seguros en nuestras casas para podernos confesar, para poder hablar, para poder, yo conozco mi mente y mi mente es volátil.
Entonces yo le digo, Will, tengo un pensamiento en mi mente que te lo voy a dejar en tu aeropuerto para que aterrice allá. Y tú, por favor, me lo cancelas. Porque conozco y un pecado comienza con un pensamiento. El pecado no comienza con una acción. El pecado comienza con un pensamiento. ¿Por qué? Porque tú concibes algo y lo que tú concibas, eso puede llegar a ser. Por más loco que sea. Eso puede llegar a ser realidad. Entonces, desde el pensamiento, empieza a sacarlo. Saca ese pensamiento. La palabra que nos dio Dios ayer, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque si algo es cautivo a Cristo, entonces el fruto va a ser diferente. Solo una cosita más. La imagen del matrimonio como un pacto con Dios, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, una mujer que lleva años desde que su esposo le fue infiel y se separaron, ¿no? Y ella siempre nos dice, yo nunca me salí del pacto. En el sentido de yo no me salí del pacto con Dios, ¿no? Y más allá del comentario de esta persona, me dio a entender como realmente la conciencia de tener ese pacto entre los tres, ¿no? Hicimos un pacto, mi esposa, yo y el Señor. Entonces, cuando hay una infidelidad, también tener esa conciencia de me estoy saliendo de un pacto que hicimos con Dios. No es bueno, lo hago con mi esposa y Diosito perdóneme por lo que hice. Él está metido entre nosotros. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, también medimos las consecuencias y cómo vamos a llevar el proceso de. Entonces, por eso yo me enfocaría más que en si es perdonable o no, me enfocaría más en cómo poder lidiar con lo que viene después de. Si me perdona mi esposa, como decía la pastora Eri, o sea, me dijo que me perdonó, pero en realidad empezaron a saltar otras cosas, y tener la conciencia de que Dios está en el medio de. Eso creo que no. Yo lo estoy diciendo esto como preventivo. Si nosotros tuviéramos la conciencia de que yo no le estoy siendo infiel a ella solamente, sino que también siendo infiel a mi pacto con Dios, y que yo estoy decidiendo salir de ese pacto, eso cambia mucho en el momento de eso. Excelente. Alcanzamos todas las preguntas, solo queda una y la vamos a responder de manera práctica. ¿Cómo podemos utilizar la palabra de Dios para planificar matrimonialmente? De manera práctica. Sabemos que aquí está. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Planificar en lo de la familia. Sí, matrimonialmente, planificación, usando la palabra. ¿Alguna respuesta? ¿Planificar en qué sentido? Su proyecto de vida. Sí, planificación matrimonial. ¿Cómo podemos usar la Biblia para planificar? ¿Se puede planificar con la Biblia? No, claro. Entiendo que sí. Claro que Entonces, sí. ¿cuál sería una manera práctica para hacerlo? ¿Algún pasaje, alguna lectura? Porque está ahí. ¿Cómo lo podemos hacer práctico? Planifiquemos con la Biblia. ¿Cómo lo hacemos práctico? Está buena esa pregunta. Para empezar, un puntapié. Fue la última que llegó. A mí algo que me está apasionando mucho ahora es ver la palabra como una historia, de principio a fin. Es simple. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 21:1, la tierra pasada y el cielo pasado ya no son más, hay cielo nuevo, tierra nueva. Y sin entrar en profundidad, pero es una historia. Si nosotros leemos de Génesis a Apocalipsis, es un solo plan de Dios queriendo habitar con nosotros. Resumen, ese es el resumen de la Biblia. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque si como matrimonio nosotros comenzamos a leer ese plan, esa historia, vamos a entender que nosotros podemos colaborar con ese plan. Y eso es interesante, cómo construir nuestros matrimonios acorde al plan de Dios. Que aún faltan cosas por desarrollarse y que Él nos está invitando, vengan a ser parte de este plan, vengan a ser parte de esta historia. Ustedes como matrimonio pueden colaborar con mi plan. Y esa es la invitación de Dios, de que no solamente leamos unas historias lindas, sino que esa historia de principio a fin, tú y yo podemos colaborar. Entonces es hermoso poder leer a la luz de esta palabra, poder leer y escudriñar juntos como matrimonio y decir, nosotros como matrimonio, lo que estamos construyendo internamente colabora con el plan de Dios. Yo creo que hay algo que también, en cuanto a lo que significa planear, con lo que la Biblia dice y enseña, yo creo que es como un proceso, ¿okay? Un proceso en el cual nosotros, de manera individual,
estamos, como yo como hombre, como esposo, mi esposa como mujer y como esposa, donde nuestro carácter va siendo transformado y a partir de ahí nosotros podemos planear algo, porque no podemos planear algo si no tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso hay un pasaje que los de la iglesia saben que a mí me gusta muchísimo, es Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: dejen que Dios los cambie en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, para poder aprender lo que la Biblia dice, primero yo tengo que ser transformado en mi manera de pensar. Entonces mi mente renovada y transformada va a generar planes que siempre van a estar alineados con el corazón de Dios, con lo que Dios quiere para mi vida. Esa es la respuesta. Rendir nuestro plan al plan eterno de Dios. Si lo hacemos, vamos a dar fruto, nos vamos a multiplicar y el Señor se va a encargar de todas las añadiduras, que es lo que la gente más le ocupa. La gente piensa es en añadiduras, pero si nos metemos en el plan de Dios, todo lo demás será añadido y no estaremos dando timbos y tambos y de un lugar para otro. Así que esta fue nuestra sesión de preguntas y respuestas en la conferencia de matrimonios. Vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos, 20 minutos para que vayan al baño, tomen café y arrancamos exactamente a las 4:10.